Vamos a continuar entonces el foro, cediéndole la palabra al ingeniero Arnold Falkenborg. Arnold es ingeniero de petróleo y tiene un máster en petróleo en Penn State University. Fue presidente de la petrolera Maravén, también fue presidente de Pequibén, presidente de Refinería Isla, director de Petróleos Venezuela y actualmente es director de IBH y de Civenza. Ha tenido amplia experiencia en el sector petrolero y energético y sin más preámbulos le cedo la palabra al ingeniero Arnold Falkenborg. Vamos a hablar entonces un poco del futuro petrolero de Venezuela. Venezuela depende más que otros países de lo que pasa en el mundo energético global. Y eso se debe en buena medida a que produce más que todo crudo pesado, que es mucho más difícil de refinar y de colocar en el mercado que los crudos convencionales. Entonces conviene, por lo tanto, examinar un poco más a fondo los factores externos que son relevantes para Venezuela. Entre estos factores externos está la expectativa global de producción y demanda de petróleo que hacen otros países productores de petróleo, que hacen las empresas petroleras y cuáles son los aspectos de cambio climático y de energía renovable que tienen relevancia para Venezuela. En Estados Unidos, vamos a hablar primero de producción, se ha dado una verdadera revolución tecnológica que consiste básicamente en dos tecnologías complementarias. Una es la posibilidad de perforar pozos horizontales, lo cual quiere decir que en vez de perforarlos a través de la formación, con un área limitada de drenaje, se pueden poner horizontalmente en la capa productora, con lo cual aumenta muchísimo su área de drenaje. Y la otra es el fracturamiento masivo de estos pozos, con los cuales se crea una infinidad de fisuras que aumentan aún más el área de drenaje. El desarrollo de ambas tecnologías ha permitido producir estratos que hasta ahora no se habían podido producir, particularmente las lutitas, que contienen una gran cantidad de petróleo, son de facto muchas veces la roca madre en la cual se forma el petróleo. Esto se ha aplicado básicamente a la producción de gas y de petróleo en los Estados Unidos. Los resultados han sido francamente espectaculares, un cambio radical de las perspectivas de producción y de reservas. Es lo que los americanos llaman, con cierta propiedad, un verdadero game changer. Entonces, el gas de lutita se ha producido en semejante cantidad en los Estados Unidos que Estados Unidos se ha convertido de ser un importador de gas del Medio Oriente ahora a un exportador de gas. El resultado neto de tanta producción de gas es que los precios son relativamente muy bajos comparados con las formas alternas de energía. Eso le ha dado un gran impulso al desarrollo industrial americano, en la electricidad, petroquímica, acerías, todo aquello en lo cual el gas es un componente importante en la producción y ha tenido un efecto sobre los precios en el mercado en el gas mundial. De hecho, ha significado que el gas que antes iba a Estados Unidos del Medio Oriente ahora tiene que buscar otros mercados y es en Europa, y el gas de Rusia al Lejano Oriente, y globalmente los precios de gas han disminuido enormemente. La relevancia para Venezuela es que el desarrollo de este gas de muy bajo costo es una pérdida de oportunidad del gas costa afuera que alguna vez Venezuela tuvo para desarrollarlo como exportación de gas o para el desarrollo de una petroquímica de exportación. En eso contrasta con Trinidad, cuyas reservas de gas son menos atractivas que las de Venezuela y de más alto costo, pero tuvieron la capacidad de oportunamente implantar las medidas y los estímulos para desarrollar una enorme industria de derivados del gas. Y hoy en día son un gran exportador de metanol, de olefinas, de fertilizantes, todo basado en gas.
La lección aprendida acá es que las ventanas de oportunidad cuando se presentan hay que realmente aprovecharlas, so pena de que la ventana se vuelva a cerrar. Y este concepto de utilizar la ventana de oportunidad es algo que aplica al resto del desarrollo de petróleo en Venezuela. El petróleo de lutita en Estados Unidos ha sido también muy intenso y ha sido un verdadero boom. Se han desarrollado unos 5 millones de barriles por día del 2007 para acá. 5 millones de barriles por día es un volumen enorme, es más de lo que produce Irak o más de lo que produce Irán. Es un petróleo muy liviano y ha cerrado las importaciones de crudo liviano a los Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido en un enorme refinador de este crudo, pero también eso deja un nicho para el crudo pesado por los imbalances que se crean en el sistema americano de refinación. Por este nicho compiten los productores de crudo pesado en el mundo: Canadá, Venezuela, México, Colombia, en este hemisferio. Tristemente, Venezuela ha estado abandonando este mercado. Se solían vender del orden de 1.8 millones de barriles por día a los Estados Unidos, hoy en día escasamente 700.000 barriles por día. Y en parte esto se debe a la venta y la pérdida de las refinerías que en algún momento Petróleo de Venezuela tuvo en Estados Unidos. Las refinerías de Lyondell, de Sweeney, de Chalmette, el cierre de las Islas Vírgenes. Nos quedan las refinerías de Citgo. La pérdida de Citgo sería sumamente problemática, porque si se pierde Citgo, se pierde de facto el mercado más seguro para el crudo pesado de Venezuela, que no tiene una manera de venderse en otras partes del mundo. Es crucial preservar este mercado. Vamos a hablar ahora un poco del contexto de la producción mundial. Hasta el 2014 tuvimos una década de precios muy altos y eso dio un enorme estímulo a los desarrollos tecnológicos y a los grandes desarrollos de producción. Hubo enormes aumentos de producción, no solamente de Estados Unidos, del cual hablamos ya de 5 millones de barriles por día adicionales, pero también Canadá duplicó su producción de 1.8 a 4 millones de barriles por día, Rusia, Brasil, etc. Lo interesante es que aquí el crecimiento de la producción no OPEP fue tan acelerado, fue tan grande, que es mayor que el aumento de la demanda a nivel mundial. Por ejemplo, en 2014 la demanda a nivel mundial aumentó en 600.000 barriles por día, pero la producción no OPEP, la que no tiene nada que ver con la OPEP, aumentó en más de 2 millones de barriles por día. En primera instancia no se vio demasiado el efecto de eso, porque la OPEP estaba pasando por problemas como por ejemplo la guerra civil en Libia, que redujeron su producción. Pero en algún momento, cuando volvió a entrar la producción de OPEP en una forma fuerte, entonces obviamente había un tremendo excedente de producción sobre la demanda y eso causó el colapso de precios. Aquí se puede ver cómo de más o menos 110, 120 dólares por barril colapsó a mediados del 2014 a algo del orden de 40 a 50 dólares por barril. ¿Qué podemos ver de la demanda? En el corto plazo, realmente poco crecimiento, y esto se debe básicamente al crecimiento económico muy modesto a nivel global. Estados Unidos tiene cierto crecimiento, pero Europa está fundamentalmente estancado por muchos problemas. China, que solía crecer en su economía del orden de 13% por año, hoy en día crece más del orden de 5 a 6% por año, y el crecimiento económico es lo que determina el crecimiento de la demanda de petróleo. También un menor crecimiento en los países en desarrollo, particularmente los productores de petróleo grandes, como Rusia, como Brasil, que han visto afectados sus ingresos por la caída de los precios. En realidad, al tener mucho menos ingresos, tienen mucho menos crecimiento económico y, de hecho, Rusia y Brasil en recesión. Pero más relevante que la coyuntura del momento es quizás la demanda a más largo plazo. En la OECD, la demanda de petróleo ha estado más o menos decreciendo poco a poco a lo largo de los últimos 10 años. Realmente solamente crece la demanda de petróleo en los países en desarrollo. Hay estudios de CERA, Cambridge Energy Research, y del Citibank, que muestran un menor crecimiento de la demanda mundial.
y quizás un pico alrededor del 2030, después de lo cual cae. Esto es contrario a la percepción hasta ahora existente de que la demanda crecería inexorablemente en el futuro. El World Economic Forum, desde entonces, también muestra un menor consumo de energía a largo plazo en 3 de los 4 escenarios que se presentaron, de Shell, de Statoil, de la Universidad de Davis. Y dicen que pudiera caer significativamente al orden de 80 millones de barriles por día. Incluso los grandes consultores como McKinsey y Accenture también predicen la caída de demanda. Para ser justos, hay otros actores como la agencia que no están de acuerdo con esto, que la Agencia Internacional de Energía, la OPEP, algunas empresas petroleras, creen en que la demanda va a seguir creciendo inexorablemente. Pero hay que estar claro que estos muchas veces decir algo contrario a esto los afectaría muy básicamente en su negocio. En realidad ha habido un cambio de paradigma, de un mundo preocupado por reservas limitadas y un agotamiento de la producción de petróleo porque no hay suficiente petróleo, lo que se llamó peak oil. Hoy en día, con reservas abundantes en todas partes, la preocupación es más del orden de peak demand, no de peak oil. ¿Cuáles son algunos de los factores? Bueno, una mucha mayor eficiencia vehicular. Los carros hoy en día son mucho más eficientes que antes. El reemplazo masivo de diésel por gas. Gas es más económico y por lo tanto camiones que antes utilizaban gas hoy funcionan con diésel. Vehículos eléctricos. Se estima que a partir de 2030 la mitad de los vehículos que entran al mercado en China, en Europa, en Estados Unidos van a ser eléctricos. Hay un menor crecimiento económico sencillamente por el envejecimiento de la población mundial. La petroquímica reduce su crecimiento económico. Cambios de la economía global, de una economía industrial a más de servicios, lo cual consume menos energía. Y una mejora continua a lo largo de los años de la eficiencia energética. Y finalmente, la reducción de emisiones de CO2 para controlar los cambios ambientales, eso también significa un menor consumo de hidrocarburos. Lo relevante de esto es que una demanda limitada influye en las decisiones de inversiones. No es lo mismo invertir en grandes proyectos petroleros cuando la expectativa es de una demanda continuamente creciente en el futuro que invertir, tener un largo periodo de ejecución de los proyectos para después descubrir que la demanda no está ahí y que los precios en consecuencia han caído. Vamos a ver entonces qué hacen algunos de los otros países productores de petróleo. Y empezando por Arabia Saudita, que es el factor determinante en la OPEP y realmente la inmensa mayoría de los países productores siguen un poco la dirección que Arabia Saudita toma. Arabia Saudita tiene recientemente un rey nuevo y tiene también un príncipe heredero nuevo, Mohammed bin Salman, que ha estado planificando una economía postpetrolera en Arabia Saudita desde hace muchos años. Eso incluye cambios muy rápidos, una reestructuración total de su gobierno, creación de un fondo soberano para poder vivir Arabia Saudita en una era postpetrolera, el IPO, la ida al mercado de Aramco, controles presupuestarios, reducciones drásticas de los presupuestos, implantación de IVA. Es un cambio estructural del reino. Ahora, ¿qué han pensado ellos? Bueno, aquí es notable que Aramco, la gran empresa petrolera saudí, también estima que la demanda va a caer en algún momento en el futuro. Y por lo tanto han desarrollado una enorme preocupación sobre qué hacer con sus muy grandes reservas, los 300 millardos de barriles aproximadamente que tiene Arabia Saudita. Y también han notado que poco a poco han estado perdiendo mercado en Estados Unidos y en China. Entonces, la decisión básica ha sido de monetizar sus grandes reservas antes de que se hagan irrelevantes. Arabia Saudita no quiere llegar al final de la era del petróleo descubriendo que tiene una buena parte de sus reservas todavía en el subsuelo. Y para eso es absolutamente crucial controlar la participación en el mercado. Y de ahí es que producen al máximo para controlar todo el mercado que pudieran. Y en seguimiento de Arabia Saudita, la OPEP hace lo mismo. No necesariamente con las mismas motivaciones, pero países como Irak lo hace para reconstruir su economía. Irán, después de las sanciones, quiere producir también al máximo.
Lo más notable dentro de esto es quizás Estados Unidos, donde la caída de los precios, contrario a la expectativa, aunque en primera instancia produjo una disminución muy grande de los taladros, porque los costos de producción de Estados Unidos eran muy altos, pero lo que se ha desatado es una enorme inventiva sobre costos y productividad. Y en Estados Unidos, de repente, en la producción del shale oil, han desarrollado menores tiempos de perforación, más pozos por taladro, fracturamientos más eficaces, refracturamiento, más trayectos horizontales en los pozos horizontales. Y el resultado neto es que gracias a esa inventiva y pese a la pérdida de taladros, la producción ha declinado relativamente poco. Y la realidad es que en Estados Unidos, a precios ahora mucho más bajos que antes, probablemente entre 40 y 50 dólares por barril, se reactivan los taladros y aumenta otra vez la producción americana. ¿Qué hacen entonces las empresas? Bueno, en este contexto de la caída de los precios del petróleo, las ganancias y el flujo de caja de las grandes empresas se ha visto tremendamente reducido y por lo tanto la manera de abordar este problema de las empresas es una drástica reducción de costos y de personal y de posposición de inversiones, de los grandes proyectos. También han desarrollado una aversión a proyectos muy costosos de larga ejecución por las dudas que pudiera tener en el plazo sobre precio, demanda y rentabilidad. Y una preferencia por inversiones de retorno inmediato. Y particularmente, por ejemplo, las lutitas, donde se perfora el pozo y al día después de terminado de perforar se está produciendo. Y por lo tanto hay mayor control sobre el precio y la economía del proyecto. También no están tan interesados ya en tener más reservas en sus libros. Al igual que Arabia Saudita, no les conviene mucho tener muchas reservas para después no poderlas producir. Y finalmente, algunas empresas están cambiando radicalmente su modelo de negocio. El caso más obvio es Shell, que con la adquisición de British Gas se ha convertido de un momento a otro en una empresa mucho más orientada hacia el gas como el combustible de transición que hacia el petróleo. ¿Qué significa esto para Venezuela? Bueno, la faja petrolífera pierde interés porque los proyectos de la faja implican enormes inversiones que son de larga implantación. Se requieren como 6 años para construir la refinería, para poder procesar el crudo de la faja. Y eso, decidir sobre grandes inversiones donde el arranque de la producción se tarda mucho, los expone a la incertidumbre de demanda y la incertidumbre sobre precios. Encima de eso, los asuntos del ambiente que tienen que ver con la faja. Es mucho más viable la producción de liviano, que es más modular, donde se perfora el pozo y se produce al día siguiente. Sobre los precios, hay múltiples predicciones, pero en realidad nadie sabe demasiado sobre esto, pero hay un consenso de que la caída que estamos experimentando será más dura y prolongada de lo que se pensaba. El rebalanceo de la producción y la demanda en la OPEP va a tomar mucho tiempo y por lo tanto habrá volatilidad. La clave de esto es que Venezuela obviamente no puede planificar con precios altos. Y finalmente, los tópicos de cambio climático y de energía alterna. Cada vez hay mayor preocupación por el cambio climático y mayor presión popular. Se han ratificado los acuerdos de París. Las grandes empresas petroleras europeas están de acuerdo con ponerle un precio al carbón para así forzar el cambio a energías más limpias y por lo tanto producir menos hidrocarburos. Y el gas metano es en realidad el puente necesario, es ambientalmente más amigable, pero en Venezuela tenemos un déficit de gas y de hecho se bota muchísimo gas a la atmósfera. El punto básico es que es inexorable el camino de reducción de emisiones y eso también afecta el desarrollo de la faja. La faja es lo más cercano al carbón que existe y cuando se hagan grandes inversiones, la presión de los activistas puede muy bien determinar que no quieren ver proyectos en la faja. Y la energía alterna
también tiene un crecimiento exponencial, la eólica, que hoy en día es el 3,5% de la generación global. Se estima que va a llegar al 9 a 13% para el año 2040. Igual solar, hoy en día 1%, crece rápidamente, va a ser 4 a 9% para el 2040. La energía eólica es, de hecho, la energía eléctrica de mayor crecimiento en los Estados Unidos. En China también es muy intenso el desarrollo de energía alterna. Las empresas petroleras invierten en energía renovable. Aquí la caída de los costos y la innovación tecnológica muy acelerada y continuada es lo que determinan el desarrollo de esta energía. De hecho, en muchísimas partes la energía eólica es mucho más competitiva que cualquier otra forma de energía. Entonces, el resumen de todo esto es, básicamente, primero, la producción y las reservas a nivel globales son abundantes. De demanda muy limitada, vamos en una dirección de una demanda limitada, de preocupación sobre reservas de peak oil, vamos en la dirección de peak demand, abundantes reservas, limitaciones en la demanda. Va a haber una competencia y hay una competencia muy fuerte por el mercado y precios muy bajos. Excedentes de producción que son muy difíciles de controlar. Tenemos el riesgo de perder el mercado en los Estados Unidos. Y los mercados alternos de China y la India tampoco son tan seguros. La China se comprometió con Venezuela a construir 3 refinerías para procesar el crudo de Venezuela y de hecho no se ha construido ninguna y yo dudo un poco de que se construya alguna. Y menores inversiones en petróleo, limitado interés en la faja, como sus incertidumbres sobre costos y riesgo climático son muy importantes. En resumen, el futuro petrolero del país será limitado y ciertamente muy incierto y difícil. Entonces, de esto se pueden derivar algunas estrategias para Venezuela. Primero, PDVSA se encuentra en un estado deplorable, sin capital ni capacidad técnica. Arreglar a Petróleos de Venezuela va a tomar muchísimo tiempo. El ejemplo en el pasado es el Instituto Venezolano de la Petroquímica, que tomó años arreglarlo una vez que se colocó debajo de Petróleos de Venezuela. Pero el país no puede esperar por una mayor producción, no puede esperar por Petróleos de Venezuela, que no tiene la capacidad ni el capital para invertir en petróleo. Entonces, es absolutamente necesario separar el arreglo de Petróleos de Venezuela del desarrollo de producción adicional. Y esto solamente se puede hacer con el desarrollo con inversiones 100% privadas, que no dependan de Petróleos de Venezuela. Un poco la estructura que adoptó Colombia, donde Ecopetrol hoy en día ya no es el monopolio que era, sino es una empresa más y muy exitosa, y existe una Agencia Nacional de Energía que licita áreas para el desarrollo y el resultado ha sido muy notable. Colombia, de una producción de 600.000 barriles por día, subió en corto tiempo a más de 1 millón de barriles por día. Lo otro que se deriva es que el enfoque tiene que ser prioritario al crudo convencional. Son inversiones más modulares, son de retorno inmediato. El caso de los convenios operativos en el pasado fue un ejemplo de cómo se puede desarrollar el crudo convencional muy rápidamente de esta forma. La faja es menos atractivo. Hay que arreglar lo existente, pero interés nuevo, genuino, va a ser muy poco probable. Y tiene además el problema de un ingreso fiscal tardío. La faja no puede ser la prioridad. Venezuela debe posicionarse como una opción muy atractiva, porque hay mucha competencia en el mercado. Y si no es la opción más atractiva, los inversionistas van a ir a otros países con condiciones mejores que las de Venezuela. Hay que proteger a toda costa el mercado del Golfo. Son refinerías únicas. Si Canadá y otros las llenan, se pierde sin remedio el mercado de crudo pesado. Y hay que acordar el plan petrolero ahora. Esto va a tomar tiempo formularlo, pero hay que hacerlo de una vez. No se puede esperar demasiado y hay que abordar muy tempranamente los cambios legislativos que esto requiera. Muchas gracias.